prácticamente son 28 años como DJ, y nos ha tocado como vivir toda la experiencia, en el sentido de que hemos sido testigos de cómo ha sido la evolución, de qué es lo que ha pasado, tanto acá como por fuera. La música electrónica para mí empieza prácticamente en el momento que la ley zanahoria del señor Mocus y incita a la gente a que haga fiestas por fuera de la ciudad o en los alrededores de la ciudad, y es cuando nacen los famosos after parties. De pronto ya escuchábamos o ya teníamos o estábamos empezando como esa evolución de la música a comienzos de los años 90, pero a mediados de los años 90 eso fue como abrir un espacio para que la gente conociera más de música, y lógicamente pues en un after party en esa época se empezó a escuchar géneros electrónicos y las diferentes tendencias que de pronto en ese momento habían en el mundo. En un comienzo fue algo que a la gente le llamó mucho la atención, y desobedecer siempre es la tendencia del público. Entonces una rumba fuera del horario que normalmente está todo el mundo acostumbrado pues llamaba mucho la atención, y fueron eventos y situaciones de pronto también que llamaron o aglomeraron mucha gente. Entonces de igual manera pues la gente también empezó a conocer. Una presentación normalmente de un DJ, estuve por ejemplo en varios eventos en el Parque Jaime Duque, donde fácilmente podíamos decir que había alrededor de 9.000 y 10.000 personas. Entonces fue como, digamos que los comienzos de tener que ver con la música electrónica fueron a mediados de los años 90. Perfecto, Fabio. ¿Y cómo fue su experiencia siendo DJ? Pues mi experiencia como DJ en ese sentido es, uno normalmente siempre debe estar abierto a todas esas cosas nuevas. Digamos que la tecnología hace que cada vez, pienso yo, que en todo lo que nos rodea las cosas cambien y de pronto vayan evolucionando muy rápidamente. Lo mismo pasa con la música. Entonces, hoy escuchamos una cosa, mañana no sabemos qué vamos a escuchar. Es un efecto también de futuro, de saber qué... Exacto, sí. Yo he sido un DJ muy especialista, o sea, desafortunadamente la misma música electrónica en cierto momento, a mediados de los años 2000, hizo como que tuviera una parada, en el sentido de que desafortunadamente el cuento de DJ se impuso o se empezó a ver como una moda. Entonces organizar una fiesta electrónica, te podían hacer cola cualquier cantidad de DJs, e incluso he sabido de DJs que han pagado porque los dejen tocar en ciertos eventos. Entonces, por no estar en ese montón, yo simplemente dije, tengo una colección que me respalda, tengo una experiencia como en la música que fue durante los 80s, y en esos momentos dije yo, me voy a especializar en hacer fiestas de 80s. O sea, toda la gente quiere música electrónica, pero hay mucho público para las fiestas de 80s. Entonces, un DJ con música de 80s y colocando la música como era en los 80s, es decir, con los tornamesas, en vinilos, ¿entiendes? Entonces, pues la tendencia prácticamente durante los últimos 10 años ha sido esa mi especialización. Lógicamente sin dejar atrás que pues uno como DJ debe estar siempre al día, debe estar pendiente de lo que está pasando, sobre todo a nivel musical en todo el mundo. Claro, claro. Y digamos, durante su experiencia como DJ, digamos, aparte de los logros que ya hemos escuchado, digamos, ¿qué fracasos usted recuerda durante su experiencia? No, pienso que he sido afortunado. Siempre he sido el pensamiento de que no hay que estar muy arriba ni estar muy abajo, pero estar.
Hay como un proverbio, un dicho que para mucha gente es que suben como palmas y bajan como cocos. Entonces, piensa tú que me doy la, hemos dicho, el orgullo, el poder decir que en estos momentos soy un DJ de 28 años y que siempre he estado vigente. No he estado muy arriba ni he estado muy abajo, pero siempre he estado ahí. Cosa que no ha pasado con muchos, de pronto, compañeros contemporáneos, ¿sí? En la época de los after parties, muchos DJs quisieron tocar en todas partes. Y eso fue algo contraproducente porque hay muchos de esos DJs que ya nadie reconoce ni quiere ver. Durante esta etapa, ¿qué conflictos también usted recuerda haber tenido? Bueno, conflictos pienso yo que los normales siempre de toda profesión. Siempre hay envidia, siempre hay el cuento de pronto de querer ser más unos que otros. Entonces pienso que eso es muy normal y eso se encuentra en todas las profesiones. Que siempre va a haber un personaje que pueda tener envidia o que se las dé mucho y que hable más de lo que hace. Entonces pienso que eso es muy normal, o sea, tener envidias y yo tengo, usted no tiene, ¿ves? Sí es una competencia bastante grande en el sentido de que, por ejemplo, lo que pasa con los vinilos para mí es algo más exclusivo. ¿Qué pasa con los vinilos? Que normalmente no es tan popular, no hay... Yo puedo decir, yo tengo este vinilo y puedo decir que aparte de ese vinilo aquí conozco 2 o 3 copias más. O de pronto discos que yo tenga que yo sé que hay personas que aquí no lo tienen. ¿Entiendes? Pero la mayoría de las veces, yo por ejemplo he sido una persona que con la música ha sido muy... A mí me gusta compartir. Pienso que uno como DJ, lo que hace uno con la música es compartir. Sí, uno lo que hace es hacerle pasar un buen rato a la gente. Entonces es una manera de compartir. ¿Sí? De igual manera, como les decía, la tecnología facilita el hecho de que ahorita uno pueda tener la música que quiera, así sea comprada, así sea el voz a voz, el hecho de que yo grabe una canción y yo se la grabé a un amigo y ese se la graba a otra, eso se forma una cadena y en 2 o 3 días esa canción ya la puede tener cualquier cantidad de personas. Lo mismo pasa en la difusión de la música. Entonces ya aquí lo que entra o lo más importante es qué tanto provecho o qué tanto jugo le pueda sacar a esa música. Claro, sí. Y bueno, y ya pasando, digamos, de la parte de conflictos, pasemos a los alivios que usted sintió durante esta etapa o digamos, esta experiencia de DJ. Bueno, pienso yo que ha sido más bien una vida de muchas satisfacciones. Siempre digo que somos de los pocos que nos podemos dar el gusto de hacer lo que nos gusta y que por eso nos paguen. Hay mucha gente que trabaja porque le toca y o hace ciertas cosas porque le toca, pero no es de pronto porque lo que les guste hacer. Entonces las satisfacciones son muy grandes. Me he rodeado de mucha gente en cierto momento de que ha podido compartir conmigo toda esta experiencia. Son muchas más las satisfacciones. Menciónenos, digamos, eventos en que usted participó, eventos que usted más recuerde. Bueno, los eventos de pronto que yo más recuerde, podemos decir que hay muchos. En eso hay cosas muy relativas, porque es que tú puedes estar en un evento pequeño, de pronto 20, 30 personas, y el público se puede portar de una manera espectacular, como puede haber eventos de gran cantidad de gente, y de igual manera de pronto que no haya como esa comunicación con el público. Pero por ejemplo, eventos grandes que yo recuerde, de pronto no fueron los eventos que fueron al comienzo del año 2000 o de los años 2000 que fueron precisamente en el Jaime Duque. En el Jaime Duque hubo como unos homenajes al Love Parade. Aquí en Bogotá se hicieron 3 eventos de esos que fueron de 2, 3 días y donde hubo muchos DJ.
internacional. Yo tuve la oportunidad de participar en dos. Casualmente, de pronto algo que no les guste a muchos, pero yo fui, por ejemplo, me acuerdo que en el segundo yo fui como el DJ de base del Coliseo Romano. Entonces yo era el DJ que empezaba y era el que iba recibiendo a los DJs que se iban presentando. ¿Sí? Entonces fue algo espectacular, muy bacano. Y para mí, por ejemplo, ha sido el rey, el número uno de toda esta vida, el señor Carl Cox. El señor Carl Cox, que ya ha venido 3 veces aquí. Yo tuve la oportunidad de las 2 primeras veces que él vino estar en tarima junto a él, con una manilla de Total Access, una manilla que nadie me podía bajar, entonces que normalmente todo el mundo que iban viendo en tarima como ¡hey! Entonces yo mostraba mi manilla y yo podía quedar ahí tranquilo. Entonces estar al lado del señor, no tocando ni alternando con él, sino de estar ahí al lado, viéndolo cómo trabajaba y cómo hacía sus cosas. Ha sido para mí siempre el número uno, el rey. Entonces eso fue algo muy satisfactorio, el poder estar ahí presente con el hombre. Pero lo que te digo, hay muchas cosas o muchos eventos que de pronto no puedan ser los grandes eventos, pero pueden ser excelentes presentaciones. Me acuerdo mucho, de pronto la última, por ejemplo, un DJ como yo que se presente en un bar de hip hop, por ejemplo. Entonces uno normalmente dice, Fabián Sata en un bar de hip hop, como que no es mi especialidad, pero de igual manera le hago, sí, y poder decir que de 30 40 personas que había ahí en ese momento, poder decir uno que la pasaron muy bien, muy bacano con lo que uno hizo. Casi salgo en hombros. Qué chévere. Y bueno, usted digamos ha participado en emisoras. Hasta el mes de febrero tuve la oportunidad, yo pienso que fue algo que me ayudó mucho, de pronto de darme a conocer, es haber trabajado con la cadena Todelar en una de sus emisoras, que es la X en estos momentos. Hasta el mes de febrero yo estuve trabajando con ellos. Hice un programa que se llamó Zona X durante 20 años. Y antes de hacer ese programa, 5 años antes, había empezado a ir haciendo un programa que se llamaba Megamix. Ese programa lo hice 2 años, 3 años, me retiré y volví. Pero entonces ya el programa que antes se llamaba Megamix, cuando nació la Mega, entonces les tocó que cambiar de nombre. Megamix a la Mega, entonces ya el programa cambió de nombre a Zona X. Y ya la emisora no era, en un comienzo se llamaba Todelar Estéreo, luego se llamaba 103.9 más música, y de ahí pasó a ser la X más música. ¿Ves? Entonces ha sido un cambio. Prácticamente la satisfacción también en ese sentido a nivel radial, el poder decir que, solo pensar que mi nombre cuántas veces sonó durante casi 25 años, estuvo sonando en una emisora. ¿Cuántas mezclas hice en todo ese tiempo? También tuve la oportunidad de trabajar con Radioactiva Satélite, que en los años finales de los años 90, comienzos 2000, Radioactiva funcionaba para fuera de Bogotá en varias ciudades como satélite, es decir, de aquí se hacía la emisión, de aquí de Bogotá para esas ciudades, y también tuve la oportunidad de hacer un programa con ellos. En ese programa se llamaba Dance Box. Y de igual manera, pues, muchas emisoras, por ejemplo, hubo un programa que se llamaba Estación Ibiza. ¿Cómo se llama esta emisora? Que eso no es una emisora de música electrónica, pero ellos los fines de semana tenían una franjita especial para música electrónica. Fue un programa que duró más o menos 3 años y fue un programa que tuvo mucha audiencia y muy buena acogida. Vibra, se llama la emisora. Vibra Sí, Bogotá. Vibra Bogotá. Sí, he oído el programa, ya me acabo de acordar. 104.9 creo que es la frecuencia. Ellos tenían Estación Ibiza, que también fue un muy buen programa. Ahorita está muy de moda lo online.
Entonces, hace 5 o 6 años hay un programa que es muy bueno que también que se llama Voltaje, donde invitan DJs, 3 4 DJs cada jueves. La semana pasada arranqué con la onda online y empecé a hacer también un programa que se llama SonX. Yo soy patrocinado por una marca de mezcladores que se llama Allen Heath, y la serie de mezcladores de ellos se llama Son. Entonces, por el patrocinio, entonces el programa, y incluso el programa antes, el de Zona X, yo lo escribía con X, o sea, Zona con X, pero más que todo por lo de Son. Entonces, ya ahora que pude empezar a hacer el programa por mi cuenta, entonces ahora el programa se llama Son X, Zona X en inglés. Claro. Pero el Son lo escribo con X y es por el patrocinio que tengo. Okay. Entonces, todos los jueves, desde la semana pasada, empecé con el programa. Ok. ¿Nos recuerdas en qué página estás? Eso se llama, es una escuela que se llama DNA, y ellos tienen un canal online con su emisora. Se llama DNA Music Channel. Entonces uno se mete a la página de DNA Music, que es la escuela, y ahí está el link para poder ver y escuchar. Ese es el cuento, que es la primera vez que hago un programa online. Entonces ya no es solo audio, sino que también es video. Entonces que no solo lo escuchen a uno, sino que también lo ven. Claro, no, y es una dualidad, ¿no? Entonces sí, de todas maneras pienso yo que, o sea, es como la tendencia en estos momentos. Desafortunadamente ya incluso yo sé de 1 o 2 países en Europa que las frecuencias FM ya, chao. O sea, es una tendencia, desafortunadamente, a que cada vez de pronto la audiencia para el FM se vaya acabando. Ya tenemos el online, y que nos facilita en cierto sentido, o para la gente, el poder escuchar lo que ellos quieren en el momento que quieren. Sí, y sin tanto bla bla bla, sin tanto comercial. Entonces, ¿Su familia qué pensaba de que fuera DJ? bueno, ahí el cuento es la influencia musical por parte de familia es la más grande. Mi papá tuvo una orquesta de música tropical en los 60s, se volvió, digamos, muy famoso en Medellín, y se lo trajeron para Bogotá. Yo originalmente soy de Medellín, y de ahí el hecho de que pues a mi papá le fue también aquí en Bogotá, que entonces nos vinimos para acá, para Bogotá. Fue una infancia donde normalmente el fin de semana la casa estaba llena de equipos y era el ensayo de la orquesta. Entonces uno de chino andando entre los instrumentos, todo ese cuento. Mi familia es muy musical. Mis hermanos, tengo 2 hermanos que son, uno canta, el otro toca guitarra. Mi papá siempre tuvo orquesta, mi papá siempre estuvo con lo de la música. Él lo tuvo incluso como influencia de su papá, o sea, de mi abuelo. Entonces, lo de la música siempre ha sido muy familiar. Entonces, digamos que no ha sido como inconveniente ni nada de eso. La música siempre nos ha acompañado y siempre ha estado en mi vida. Claro, y satisfactorio porque lo apoyan. Uh-huh. Lo apoyan de cierta manera. Y bueno, hablando también de estas influencias musicales, digamos, ¿cuáles fueron, o sea, qué artistas lo influyeron a usted musicalmente y por qué? Bueno, ahí sí podríamos hablar extensamente, en el sentido de que de pronto, dependiendo del género musical, ¿sí? Entonces podemos decir, todo este cuento se podría decir que empieza en los años 70 con lo de la música funk y la música disco. A mí me pasó durante mi bachillerato. Entonces, a finales de los años 70, la influencia musical o qué escuchaba la gente en ese momento. La gente normalmente escuchaba o música salsa clásica. En ese momento se estaba llegando el merengue. Aquí estaba la invasión del vallenato también. Entonces, en esos momentos yo escuchaba música disco. Entonces, yo era como que el parche del grupo de amigos en bachillerato. O sea, yo escuchaba otra cosa que no escuchaba normalmente todo el mundo. Digamos que mi colección de música fue con la música disco. Entonces, en la música disco hay muchos artistas que de igual manera pueda decir uno que de pronto haya como una influencia.
pero si yo digo en estos momentos en mi grupo preferido, yo podría decir que hay un grupo que se llama Kool and the Gang. E incluso el cantante que fue durante la época más famosa de ese grupo se llama James Taylor, y en el año 2004 estuvo presentándose aquí y yo fui DJ de ese evento. Tuve la oportunidad de tomarme fotos con él, de que me autografiaron los vinilos. Entonces, digamos que en ese sentido sería como mi héroe en ese género musical. Está la música house. La música house, cuando nació la música house, empezó a sonar la música house, fue un cambio, o para mí yo lo considero, la historia musical es antes del house y después del house. El primer álbum o el EP que yo tuve de música house, inmediatamente me llamó la atención. Se llamaba La Casa de los Sonidos de Chicago, The House Sound of Chicago se llamaba el álbum, volumen 1. Y ahí venía un DJ que se llama Steve Seal Harley. Ese es mi héroe en la música house, ¿sí? Ya tengo muchos vinilos, el man hizo muchos remixes, y de igual manera cualquier cosa que yo vea Steve Seal Harley para mí es importante. En Miami hay digamos como una reunión de DJs que se hace anual, que cada vez ha crecido más, que se llama el Winter Music Conference. Entonces hay presentaciones, todas las marcas están reunidas, hay simposios, mucho DJ también se presenta y habla sobre temas musicales y esas cosas. En alguna oportunidad Steve Seal Harley estuvo haciendo como una conferencia, y un amigo que estuvo allá se trajo el papel que identificaba el puesto del man en la mesa, autografiado por el man especialmente para mí. Entonces, eso fue, pero tenaz. Sí, eso para mí es un tesoro, es algo preciado. De lo primero que yo de pronto empecé a escuchar que me gustara, podíamos hablar del señor Antoine Clamaran. En sus comienzos, ya después se volvió muy comercial, entonces ya no dejó de gustar, ya nos dejó gustar tanto. El señor Carl Cox trató de hacer cosas, pero no fueron tan buenas, no fueron tanto éxito. De pronto el hombre como DJ super, pero como productor nos deja muchas cosas que desear. De pronto que me gustaran mucho, está el señor Ben Sims. Aparte del señor Clamaran, por ejemplo, había un señor canadiense que se llama DJ Preach. En la época del hard techno, que fue comienzos del año 2000, tuve la oportunidad de poder hablar con el hombre unos minutos. La sorpresa fue total porque era un man muy joven. Sí, yo al ver el man tan joven, es más, el man tenía incluso unos audífonos en esa época y los tenía como remendados, quién sabe si sería que se le acabarían de romper o algo así, pero sí fue algo curioso. En esa época había una canción que se llamaba Nowhere in the Summer, la canción se llama Nowhere in the Summer, pero resulta que yo el vinilo no lo había podido conseguir, y la canción se hizo famosa por el señor Carl Cox. Resulta que en una de las presentaciones, en la segunda presentación que tuvo Carl Cox aquí, que fue en el Mega Outlet, ahí en la autopista, el man colocó una canción, sí, la mezcló, y el man se puso como unos collares de florecitas y todos esos todos pachangueros, como los de Barranquilla y esas vainas, sí. Y el man salió a la pista y la canción hacía como una parada y sonaba un merengue. Sí, la canción era de hard techno, y de pronto sonaba un merengue. Y Carl Cox se puso a bailar en la pista, adelante de la tarima donde él estaba, se puso a bailar, y claro, todo el mundo se enloqueció. La canción no se pudo volver a conseguir, o ya no lo pude conseguir nunca, y la canción era de DJ Preach. La canción se llamaba Nowhere in the Summer, y yo tuve la oportunidad de hablar con él y dije, hey, Nowhere in the Summer, y el man me dice, no, de esa canción solo salieron 500 copias y no se volvió a prensar. Normalmente cuando una persona prensaba un vinilo, la primera edición o el primer lanzamiento de esa canción normalmente casi siempre son 500 copias. Si esas 500 copias se venden, se sacan o se prensan otras 500 copias. La canción fue muy famosa y no entiendo por qué, pero el man me dijo, no, yo solo saqué, el man me dijo exactamente sold out, o sea, ya no hay más copias. Okay.
ese DJ Preach, también me autografió los vinilos. Hay un DJ en Argentina que se llama Elio Rizzo, el man también hizo una canción espectacular, también tuve la oportunidad de que el man me autografiara el disco y toda la vaina. Hay ciertos DJs particulares en sí, de pronto que no son, digamos, como tan efímeros, ¿sí? Sino que han tenido cierta trascendencia y han tenido cierta relevancia, entonces de pronto que son importantes para uno o de todas maneras que uno los considera como buenos. Entonces, ¿qué canciones le gustaron o le gusta tocar más durante sus presentaciones musicales y por qué? Bueno, ahí está también el cuento de que uno como DJ muchas veces no necesariamente tiene que colocar lo que a uno le guste. Uno se debe a un público y pues lo importante es que la gente la pase bien, que la gente pase un buen rato, y de pronto muchas veces hay ciertas canciones que se vuelven éxito y que de pronto hay que colocarlas, ¿sí? O sea, toca colocarlas. Entonces yo, por ejemplo, una fiesta de 80s, hay mucha música de la creatividad de los años 80 fue muy grande, fue una década en lo musical muy extensa y hay mucha música que la gente no conoce y de pronto mucha música que sí fue más importante o de pronto sí fue importante por fuera, pero de pronto aquí no fue tanto. Entonces digamos que a uno muchas veces esas canciones que tanto le gustan de pronto no son también para todo el público, entonces de pronto uno puede decir uno que siempre las debe colocar o que uno las pueda colocar. Lógicamente sí hay canciones que obligatoriamente toca colocarlas. Una fiesta de 80 si tú no colocas un Madonna, si no colocas un Michael Jackson, si no colocas un Village People, si no colocas los Bee Gees, hay ciertos artistas que son obligatorios que toca ponerlos. Claro, claro. ¿Ves? Pero de igual manera hay ciertas canciones, de pronto ¿qué pasa en la música electrónica? Que la música electrónica han cogido mucho de esa época y de pronto lo han reeditado o han hecho versiones nuevas, ¿sí? Entonces es muy normal que por ejemplo en un toque mío de house, como por ejemplo lo fue el sábado, yo coloqué varias canciones que fueron éxito en los 80s pero en versiones nuevas. Entonces hay mucha gente que las reconoce, o de igual manera hay mucha gente que las está escuchando por primera vez y de pronto no sabe que fue un éxito de hace 20 o 30 años, pero de igual manera es una buena canción. Entonces en ese sentido sí, el repertorio es muy vasto y afortunadamente hay mucho de dónde escoger.